En la región, los procesos de planificación territorial y urbana son impulsados inicialmente por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En la región, los procesos de planificación territorial y urbana son impulsados inicialmente por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con énfasis en el desarrollo industrial y en la resolución de los problemas de la expansión, de la movilidad y de las incompatibilidades de las actividades productivas en el ámbito urbano. En ese mismo periodo, se establecen en muchos países de la región los ministerios de desarrollo urbano y de vivienda. La planificación territorial pasa a ser parte de las políticas de Estado y con variaciones debidas a las características y dinámicas de los procesos políticos de cada país, también se producen procesos de descentralización y desconcentración de las responsabilidades sobre la planificación y la gestión de los territorios y de las ciudades. La intervención de los gobiernos locales en ese marco cobra importancia y esas entidades adquieren mayores y más complejas competencias en los espacios locales. Sin embargo, en muchas ciudades de la región, las previsiones de los planificadores locales fueron insuficientes. El crecimiento de los asentamientos informales, muchas veces en áreas inadecuadas, desbordó la capacidad de habilitación de suelo y de provisión de los servicios básicos, lo que originó periodos de tensiones, conflictos y confrontaciones, sobre todo entre el sector público y la ciudadanía. Los asentamientos informales, muchas veces carentes de servicios básicos y de la infraestructura indispensable, se localizan a menudo en áreas de pendiente pronunciada que por su propia condición no son idóneas para la edificación. En otros casos, las áreas que ocupan son proclives a inundaciones, deslaves u otros desastres originados por lluvias, tormentas y otros fenómenos climáticos. Por tales características, la vulnerabilidad de los asentamientos informales frente al clima suele ser mucho mayor que la que tienen las áreas formales de una misma ciudad. En la actualidad, los procesos de crecimiento físico y demográfico de las ciudades no se limitan a las ciudades capitales y los grandes nodos productivos y comerciales, sino que son comunes en casi todas las ciudades grandes e intermedias de la región. Los niveles de conflictividad social han disminuido y en mayor o en menor medida han encontrado canales de resolución, pero muchos otros problemas se han hecho evidentes, incluso aquellos relacionados con el cambio climático, dado que la región, las ciudades son de modo simultáneo los grandes nodos de generación de gases de efecto invernadero y en muchos casos de concentración de las vulnerabilidades y riesgos climáticos. En la región, los procesos de planificación territorial y urbana son impulsados inicialmente por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con énfasis en el desarrollo industrial y en la resolución de los problemas de la expansión, de la movilidad y de las incompatibilidades de las actividades productivas en el ámbito urbano. En ese mismo periodo, se establecen en muchos países de la región los ministerios de desarrollo urbano y de vivienda. La planificación territorial pasa a ser parte de las políticas de Estado y con variaciones debidas a las características y dinámicas de los procesos políticos de cada país, también se producen procesos de descentralización y desconcentración y en la resolución de los problemas de la expansión, de la movilidad. En la región, los procesos de planificación territorial y urbana son impulsados inicialmente por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con énfasis en el desarrollo industrial y en la resolución de los problemas de la expansión, de la movilidad y de las incompatibilidades de las actividades productivas en el ámbito urbano. En ese mismo periodo,
se establecen en muchos países de la región los ministerios de Desarrollo Urbano y de Vivienda. La planificación territorial pasa a ser parte de las políticas de Estado y con variaciones debidas a las características y dinámicas de los procesos políticos de cada país, también se producen procesos de descentralización y desconcentración de las responsabilidades sobre la planificación y la gestión de los territorios y de las ciudades. La intervención de los gobiernos locales en ese marco cobra importancia y esas entidades adquieren mayores y más complejas competencias en los espacios locales. Sin embargo, en muchas ciudades de la región, las previsiones de los planificadores locales fueron insuficientes. El crecimiento de los asentamientos informales, muchas veces en áreas inadecuadas, desbordó la capacidad de habilitación de suelo y de provisión de los servicios básicos, lo que originó periodos de tensiones, conflictos y confrontaciones, sobre todo entre el sector público y la ciudadanía. Los asentamientos informales, muchas veces carentes de servicios básicos y de la infraestructura indispensable, se localizan a menudo en áreas de pendiente pronunciada que por su propia condición no son idóneas para la edificación. En otros casos, las áreas que ocupan son proclives a inundaciones, deslaves u otros desastres originados por lluvias, tormentas y otros fenómenos climáticos. Por tales características, la vulnerabilidad de los asentamientos informales frente al clima suele ser mucho mayor que la que tienen las áreas formales de una misma ciudad. En la actualidad, los procesos de crecimiento físico y demográfico de las ciudades no se limitan a las ciudades capitales y los grandes nodos productivos y comerciales, sino que son comunes en casi todas las ciudades grandes e intermedias de la región. Los niveles de conflictividad social han disminuido y en mayor o en menor medida han encontrado canales de resolución, pero muchos otros problemas se han hecho evidentes, incluso aquellos relacionados con el cambio climático, dado que la región, las ciudades son de modo simultáneo los grandes nodos de generación de gases de efecto invernadero y en muchos casos de concentración de las vulnerabilidades y riesgos climáticos. En la región, los procesos de planificación territorial y urbana son impulsados inicialmente por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con énfasis en el desarrollo industrial y en la resolución de los problemas de la expansión de la movilidad y de las incompatibilidades de las actividades productivas en el ámbito urbano. En ese mismo periodo, se establecen en muchos países de la región los ministerios de Desarrollo Urbano y de Vivienda. La planificación territorial pasa a ser parte de las políticas de Estado y con variaciones debidas a las características y dinámicas de los procesos políticos de cada país, también se producen procesos de descentralización y desconcentración de las responsabilidades sobre la planificación y la gestión de los territorios y de las ciudades. La intervención de los gobiernos locales en ese marco cobra importancia y esas entidades adquieren mayores y más complejas competencias en los espacios locales. Sin embargo, en muchas ciudades de la región, las previsiones de los planificadores locales fueron insuficientes. El crecimiento de los asentamientos informales, muchas veces en áreas inadecuadas, desbordó la capacidad de habilitación de suelo y de provisión de los servicios básicos, lo que originó periodos de tensiones, conflictos y confrontaciones, sobre todo entre el sector público y la ciudadanía.
Los asentamientos informales, muchas veces carentes de servicios básicos y de la infraestructura indispensable, se localizan a menudo en áreas de pendiente pronunciada que por su propia condición no son idóneas para la edificación. En otros casos, las áreas que ocupan son proclives a inundaciones, deslaves u otros desastres originados por lluvias, tormentas y otros fenómenos climáticos. Por tales características, la vulnerabilidad de los asentamientos informales frente al clima suele ser mucho mayor que la que tienen las áreas formales de una misma ciudad. En la actualidad, los procesos de crecimiento físico y demográfico de las ciudades no se limitan a las ciudades capitales y los grandes nodos productivos y comerciales, sino que son comunes en casi todas las ciudades grandes e intermedias de la región. Los niveles de conflictividad social han disminuido y en mayor o en menor medida han encontrado canales de resolución, pero muchos otros problemas se han hecho evidentes, incluso aquellos relacionados con el cambio climático, dado que la región, las ciudades son de modo simultáneo las ciudades capitales y otros fenómenos climáticos. Por tales características, la vulnerabilidad de los asentamientos informales frente al clima suele ser mucho mayor que la que tienen las áreas formales de una misma ciudad. En la actualidad, los procesos de crecimiento físico y demográfico de las ciudades no se limitan a las ciudades capitales y los grandes nodos productivos y comerciales, sino que son informales frente al clima suele ser mucho mayor que la que tienen las áreas formales de una misma ciudad. En la actualidad, los procesos de crecimiento físico y demográfico de las ciudades no se limitan a las ciudades capitales y los grandes nodos productivos y comerciales, sino que son comunes en casi todas las ciudades grandes e intermedias de la región. Los niveles de conflictividad social han disminuido y en mayor o en menor medida han encontrado canales de resolución. No se limitan a las ciudades capitales y mucho mayor que la que tienen las áreas formales de una misma ciudad. En la actualidad, los procesos de crecimiento físico y demográfico de las ciudades no se limitan a las ciudades capitales y los grandes nodos productivos y comerciales, sino que son comunes en casi todas las ciudades grandes e intermedias de la región. Los niveles de conflictividad social han disminuido y en mayor o en menor medida han encontrado lo que son comunes en casi todas las ciudades grandes e intermedias de la región. Los niveles de conflictividad social han disminuido y en mayor o en menor medida han encontrado canales de resolución, pero muchos otros problemas se han hecho evidentes, incluso aquellos relacionados con el cambio climático, dado que la región, las ciudades son de modo simultáneo los grandes nodos de generación de gases de efecto invernadero y en muchos casos de concentración de las vulnerabilidades y riesgos climáticos. Mucho mayor que la que tienen las áreas formales de una misma ciudad. En la actualidad, los procesos de crecimiento físico y demográfico de las ciudades no se limitan a las ciudades capitales y los grandes nodos productivos y comerciales, sino que son comunes en casi todas las ciudades grandes e intermedias de la región. Los niveles de conflictividad social han disminuido y en mayor o en menor medida han encontrado canales de resolución, pero muchos otros problemas se han hecho evidentes, incluso aquellos relacionados con el cambio climático, dado que la región, las ciudades son de modo simultáneo
los grandes nodos de generación de gases de efecto invernadero y en muchos casos de concentración de las vulnerabilidades y riesgos climáticos. E intermedias de la región. Limitan a las ciudades capitales y los grandes nodos productivos y comerciales, sino que son comunes en casi todas las ciudades grandes e intermedias de la región. Los niveles de conflictividad social han disminuido y en mayor o en menor medida han encontrado canales de resolución, pero muchos otros problemas se han hecho evidentes, incluso aquellos relacionados con el cambio climático, dado que la región, las ciudades son de modo simultáneo los grandes nodos de generación de gases de efecto invernadero y en muchos casos de concentración de las vulnerabilidades y riesgos climáticos.